Muy buenos días, familia de Casa de Luz. Qué hermoso tiempo hemos compartido en nuestro tiempo de alabanza, nuestro tiempo de adoración. No hay nada realmente como compartir un tiempo tan lindo en familia, y qué bueno poder establecer esos altares de alabanza y adoración en la casa. Quiero que aprovechen este momento, regresen a la sala donde usted esté disfrutando del servicio. Vamos a conectarnos a recibir palabra de Dios en este día. Yo le pido que comparta este enlace en este momento. No importa en qué plataforma usted esté conectado, conecte y ayude a otros a conectar compartiendo este enlace, sea en Facebook, sea en YouTube y también en nuestra plataforma, que le invitamos que usted conecte a nuestra plataforma. Ahí usted va a recibir una copia de mis notas y usted va a tener acceso a la Biblia digital, y ahí usted va a tener una experiencia completa. Hay personas esperando para orar por usted en línea desde ya en nuestra plataforma en línea casadeluz.church. Y al final también tenemos un enlace que vamos a compartir donde usted puede conectar en vivo y en directo con uno de los líderes de Casa de Luz para poder orar con usted. Y le animamos que conecte. Todos necesitamos a personas con quien conectar, personas con quien orar, y les animamos. Siempre tenemos un equipo poderoso listos al final de cada servicio para conectar y orar por usted, siempre y cuando esté viendo el servicio en vivo. Está ese equipo dispuesto. Si no, puede llamar al teléfono en pantalla o que ponemos en pantalla, o puede escribir un mensaje y alguien se comunicará con usted para poder orar contigo. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Amén. Entonces, nuevamente le pido, comparta el enlace y sé que va a ser de bendición. Alguien necesita escuchar esta palabra. Y vamos a continuar con la serie ¿A quién escuchas? ¿A quién escuchas? Hemos aprendido que en este tiempo, como en los días de Nehemías, estamos en tiempo de restaurar, tiempos de volver a edificar. Posible muchos hemos experimentado pérdida, hemos experimentado cosas que se han posible hasta destruido o han sido quebrantadas en nuestra vida, pero Dios quiere restaurar y Él nos empodera, nos da favor, nos da fuerza para poder reedificar y volver a edificar en nuestras vidas. Sea nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras labores, nuestra empresa, nuestras finanzas, la salud. Estamos en un tiempo de edificación, pero para eso también tenemos que entender que el servir a Dios no significa que no pasan cosas malas. Hay cosas malas que pasan, como aprendimos la semana pasada. Pueden ver cosas malas que pasan en nuestra vida, pero esas cosas malas, el fracaso no es final. El fracaso es simplemente una oportunidad para ver la mano de Dios glorificarse a favor nuestro cuando ponemos nuestra dependencia en Él. Y en este día quiero hablar la importancia de entender: Dios habla hoy. Dios sigue hablando. Dios no es mudo. Dios no se ha callado. Dios no nos está ignorando. Dios no nos está dando el silencio, tratándonos con silencio, quedándose callado. Dios habla hoy. Y antes de continuar, si pudiéramos orar, ahí donde usted se encuentra, haga conciencia de la presencia de Dios y de Espíritu Santo. Estamos atentos, tú estás aquí. Y pido que nos hables en este día. Danos oídos para escuchar, ojos para ver y un corazón para recibir tu palabra. Y pido que me uses para comunicar tu palabra con fluidez y claridad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Sabe? Cuando uno empieza a andar por las carreteras y donde quiera que va, vemos antenas de ondas radiales, de antenas que transmiten ondas radiales tanto para los celulares, tanto como para las emisoras, televisor, a través de satélites y cosas, pero hay torres que transmiten una onda radial. Y es importante que entendamos que las ondas radiales siempre están a nuestro alrededor, todo a nuestro alrededor. Si tuviéramos unos anteojos
especiales, que pudiéramos detectar ondas radiales, estuviéramos viendo ondas radiales por todo lugar, a todo momento, en toda parte del espacio que nos rodea. El que no escuchemos nada no significa que no hay cientos de miles de conversaciones que están ocurriendo todo a nuestro alrededor. Hay conversaciones que se están dando a cabo y se están transmitiendo a través de estas ondas radiales. El problema es que no estamos conectados a la frecuencia correcta. No es que no hay conversaciones, no es que no hay una emisora transmitiendo música o un documental o algo una conversación. Es que simplemente no estamos conectados a la frecuencia que conecta esa onda radial y nos permite escuchar. Como los radios que manualmente... No sé, cuando yo era muchacho, no sé de los que me están escuchando, si recuerdan esos radios que tenías que sintonizar y buscar la frecuencia y se escuchaba toda la estática mientras estaba sintonizando, buscando la emisora. Tenías que graduarla, tenías que subirle la antena, tenías que ver para ir ajustando y afinando la señal, y cuando entraba en la frecuencia empezabas a escuchar con claridad y uno se ponía contento, uno podía bailar, uno escuchaba el noticiero, uno puede también conectando al teléfono, vas a escucharme la conversación con la otra persona que puede estar a kilómetros o cientos de kilómetros, y hoy en día hasta en otras partes del mundo. Si no sabemos conectar a la frecuencia, pensaríamos que nada se está transmitiendo. Es exactamente lo que pasaría. No pensaríamos, nadie nos está hablando, la emisora no está funcionando, la emisora de radio no está transmitiendo porque yo no escucho nada. Pero el problema a menudo no es que no se está transmitiendo, es un problema del operador o del equipo, pero la frecuencia está activa. Es importante entender que hay conversaciones todo a nuestro alrededor, pero el que no la escuchemos no significa que no hay conversaciones, no significa que no se está transmitiendo. El problema es que yo no he conectado, yo no me he sintonizado. Cuando leemos la Biblia vemos que Dios siempre ha tenido comunicación con la humanidad, pero por alguna razón pensamos que hoy en día Dios ya no habla como antes. Yo quiero dejarles saber que Jesucristo, Dios, no ha cambiado. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y como Él hablaba en el pasado a la humanidad, Él sigue hablando hoy y aún con mayor claridad. Porque antes hablaba a través de los profetas, pero ahora el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos habla directamente a nuestro corazón. Podemos conectar con su presencia, podemos escuchar su voz, pero escuchen lo que dije, conectar con su presencia. Saber hacer conciencia de su presencia es lo que nos permite conectar a la frecuencia, por decirlo de esa forma, en la cual Dios nos está hablando. Dios no deja de hablar. Él siempre está queriendo comunicarnos a nuestra vida, pero somos nosotros que no conectamos. Quiero decirles que Dios sigue hablando hoy. Pónganme en el chat, Dios habla hoy. Dios habla hoy. El problema no es que Dios no habla, el problema es que no conectamos o desarrollamos la frecuencia que recibe su transmisión. Dios habla hoy y lo puedes escuchar si aprendes a conectarte adecuadamente. Jesucristo vino a modelarnos y establecer, por ejemplo, la valla a la cual nosotros debemos estar deseando llegar en nuestro caminar con Dios en esta tierra. Jesucristo vino a modelarle a la humanidad el tipo de relación que debe de tener con Dios el Padre. En Juan capítulo 12, verso 49 al 50 dice: porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre me envió y me dijo todo lo que debo enseñar. Y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna. Por eso les he dicho todo lo que mi Padre me ordenó
a enseñarles. Jesús vino a modelar que era posible disfrutar intimidad con el Padre y cómo escuchar la voz del Padre. Si Jesús lo hizo, esa es nuestra invitación a hacerlo también. Dios no ha dejado de hablar, pero lastimosamente la mayoría de la humanidad ha dejado de escuchar, que hasta ha llegado a pensar: Dios no está hablando, Dios está mudo, Dios está enojado conmigo. Yo le hablo y Él no me habla, yo le pido y Él no me responde. Creemos que Dios no habla, pero en realidad no estamos conectando. El que yo no escuche a Dios no significa Él no está hablando. Salmo 139, 17. Mire esto, me encanta este salmo. 17 al 18 dice: cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Yo despierto y aún estoy contigo. Qué linda fotografía nos pinta aquí el salmista, que dice: los pensamientos de Dios son tantos acerca de mí, son buenos, son lindos, son tremendos, trae gozo a mi vida. Me despierto y estoy contigo, estoy en tu presencia. Tus pensamientos son más de lo que lo pueda enumerar la arena. Eso significa que Dios continuamente nos tiene en sus pensamientos, y los pensamientos de Dios hacia nosotros son buenos, son agradables, son para nuestro éxito, son para nuestro bien, como dice Jeremías. Dios está continuamente pensando cosas buenas y maravillosas acerca de nosotros. ¿Cómo creer que no nos habla? Es tan importante que aprendamos de Jesús, escuchar a nuestro Padre. Su voz da vida, aliento, renueva fuerza. Su voz da dirección, su voz nos guía. Su voz está continuamente cubriéndonos y afirmándonos nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro llamado. Pero la mayoría no lo creemos o lo hemos experimentado. Dios no ha dejado de hablar. Nosotros hemos dejado de escuchar o hemos puesto prioridades a otras voces. Importante lo que estoy diciendo. No es que Dios nos deja de hablar, pero hemos dado prioridad a otras voces en nuestra vida. Estamos bombardeados de bulla, de distracción que no nos permite enfocarnos en la voz que debería tener mayor importancia en nuestra vida. La voz de mayor importancia debe ser la de Dios en nuestra vida, porque sin estar en la presencia de nuestro Creador nos vamos deteriorando, nos vamos deshaciendo. La intencionalidad tiene que ser nuestra. La intencionalidad de escuchar a Dios debe de ser mía. Queremos escuchar a Dios, pero no desconectar de la bulla, y esto es imposible. Es imposible tratar de escuchar varias conversaciones a la vez. ¿O acaso intenta usted de tener una conversación con dos o más personas hablándole al mismo tiempo? Yo sé que hay personas que pueden ser multifacéticas y pueden hacer varias cosas a la vez, se piensan ellos, pero en realidad podemos solo hacer una cosa efectivamente a la vez. Y sí podemos algunos tener un sistema de enfoque que pudiéramos hacer varias cositas, pero aún científicamente, para hacer las cosas con suma excelencia hay que prestar atención a una, darle atención a una. Una cosa es lo que debemos enfocar, pero yo pudiera hacer varias cosas a la vez, pero tratar de escuchar 2 o 3 conversaciones o 4 conversaciones a la misma vez y poder prestar la atención adecuada no fuera posible. Si no, trate usted de recordar el momento que su esposa o su esposo, sus hijos y alguien por teléfono está tratando de hablarle a la misma vez. Le aturde, usted dice: ya, uno a la vez. Déjame prestar atención uno
a la vez. Es la misma forma en nuestra vida cuando se trata de una conversación con Dios. Dios nos quiere hablar, pero estamos enfocados en lo que nos dice el estrés de las finanzas, el estrés matrimonial, el estrés con los muchachos o de la salud, o lo que está en el televisor, o lo que pueda estar transmitiendo en las redes. Quiero poder escuchar a Dios, pero no suelto el teléfono. Quiero poder escuchar a Dios, pero no dejo de ver televisor o escuchar música. Quiero escuchar a Dios, pero no dejo de poner un tiempo al lado. No permito poner un tiempo al lado para escuchar a Dios íntimamente. Dios espera por nosotros, porque es imposible escuchar y atenderles a varias conversaciones a la vez. Él rara vez impone o trata de competir con lo que les dé prioridad. Dios no va a competir con lo que tú le pongas prioridad. Dios es primero, y si usted no lo pone primero en su vida, Dios no compite para ese lugar. Porque el que debemos de reconocer a Dios en nuestra vida somos nosotros. Muchos queremos que Dios nos grite para captar nuestra atención, pero Él no nos habla Él nos habla con un susurro a nuestro corazón. Yo digo, no es que Dios no vaya a gritar, pero es raro que Dios nos grite. Dios nos va a hablar a través de un susurro, porque para escuchar el susurro tenemos que estar atentos a su voz. Tenemos que querer escuchar su voz. Dios no quiere competir con el televisor. Dios no quiere competir con las redes. Dios no quiere competir. Déjeme decirle, no es una competencia. O Dios es primero o Dios no es parte de su vida. Pero nunca diga que Dios no le habla si usted no es intencional en apartar el tiempo. Escuchemos en lo que dice Primera de Reyes 19, 11 al 13 nos dice: el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte y impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, ¿oyó qué? El susurro. Se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esa parte la voy a predicar en otra ocasión. ¿Qué haces aquí, Elías? Porque muchos le hacemos preguntas a Dios, pero es tan importante escuchar las preguntas que Dios nos hace a nosotros. Pero eso es tema para otro día. Quiero enfocarme. Pasando el viento, pasando el terremoto, pasando el fuego, y Dios no estaba ahí. Dice, y después del incendio hubo un suave susurro, y ahí estaba el Señor. Ahí estaba en el susurro. Él estaba diciendo, Elías, mi voz no está en el fuego, no está en el terremoto, no está en lo que sacude la tierra, no está en lo que consume la tierra, no está en lo que puede soplar la roca y aflojar los montes. No, presta atención, escucha mi voz. Pausa, te quiero hablar. Elías, ¿qué haces aquí? Wow. Aprendamos a pausar. La prioridad de Jesús era escuchar al Padre. Y si hay alguien a quien queremos modelar y alcanzar a la valla de ejemplo que nos dejó, es a Jesús. Por eso se iba tarde en la noche o muy de mañana para pasar tiempo en oración, comunicación con el Padre sin interrupciones. ¿Por qué lo hacía Jesús? De muy de mañana o muy de noche. Muchos han querido establecer doctrinas y hábitos y cosas, la importancia de orar a esta hora porque las fuerzas demoníacas están más activas de mañana o muy de noche, y las vigilias de toda la noche. Mira, yo creo en vigilias, yo creo en levantarse temprano en la mañana, pero no se trata de cuán tarde o cuán temprano, se trata de cuán enfocado puede estar mi atención en el Señor. Esa es la clave.
de yo no tener interrupción. ¿Por qué lo hacía Jesús de esa forma? Porque era el tiempo donde iba a poder estar a solas con Dios. No iba a estar bombardeado de personas haciendo una demanda sobre su ministerio, ser sano, buscando un milagro, buscando que le diera de comer. Jesús iba con intencionalidad a buscar el silencio, estar en silencio con su Padre, estar en intimidad con el Padre. Por eso se iba tarde en la noche o muy de mañana para pasar tiempo en oración, comunicación con el Padre sin interrupciones. Él se apartaba de toda la bulla, la demanda, el clamor y las necesidades de las personas para pasar tiempo con el Padre y continuar con poder revelando al Padre. El pasar tiempo con el Padre es lo que le daba el poder para desatar y revelar el corazón del Padre. Si Jesús vino a hacer algo, Él vino a manifestar el corazón del Padre, del Dios creador, del Dios todopoderoso. Él vino a manifestarlo aquí para la humanidad. ¿Cuál es nuestra prioridad? Porque si para Jesús su prioridad era pasar tiempo a solas con el Padre, que lo hacía de mañana o lo hacía de muy de noche, la voz que escuchamos es la voz que seguimos y modelamos. Entendamos y se lo repito, ¿cuál es nuestra prioridad? Porque la voz que más escuchamos es la voz que seguimos y modelamos. Jesús nos dijo, mis ovejas conocen mi voz y la siguen, en Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas conocen mi voz y la siguen. ¿Por qué? Porque la voz que escuchamos, la voz que más atención le damos es la voz que seguimos. Pero para conocer la voz del pastor tiene que pasar tiempo con él. Para poder reconocer la voz del pastor, las ovejas tienen que estar cerca del pastor. Es el tiempo y la cercanía que te llevará a conocer su voz. Se lo repito. Es el tiempo y la cercanía que te llevará a reconocer su voz entre las multitudes, la bulla, que todo lo que está pasando, todo lo que te esté tratando de nutrir y jalar tu atención, el tiempo de cercanía te va a causar reconocer su voz. Es como estar en el mercado y tú llamar a tus hijos, fulanito o fulanita, y entre todas las voces y toda la bulla de mercado, al decir su nombre, conocen la voz de su padre, de su madre y vienen. Porque la intimidad te lleva a conocer la voz de tu padre. Es tan importante que aprendamos en intimidad a reconocer su voz. Si creemos que la vida de Jesús fue de gran impacto en 3 años por escuchar la voz del Padre, ¿cuánto podrá impactar nuestra vida al mundo si escuchamos su voz y nos dejamos guiar por él? Siguiendo la voz del Padre es como nuestra vida tendrá significado. Sin seguir su voz, nuestra vida no tendrá significado. Podremos hacer cosas exitosas, podremos hacer cosas buenas, podemos hacer cosas impactantes, pero nuestra vida no tendrá significado eterno si no fue siguiendo la voz de nuestro Padre. ¿Cómo no seguir la voz que nos guiará en nuestro caminar? Jesús mismo oró por nosotros. Mira lo que dice Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo va a creer el mundo que Jesús fue enviado por el Padre? Cuando ve nuestra unidad como cuerpo. Que así como Dios y Jesús eran uno, nosotros podamos ser uno con Jesús. La unidad viene a través de la intimidad. Unidad viene a través de intimidad. Se lo repito, unidad viene a través de intimidad. Si queremos ser uno con Jesús, uno con el Padre, tenemos que estar dispuestos a compartir tiempos en intimidad. La unidad se fortalece en la comunicación transparente, continua y fluida. Comunicación es tan importante. Muchos matrimonios hoy en día fracasan por falta de comunicación transparente, fluida, que beneficie, que edifique,
que ayude a traer solución a cada situación que puedan ocurrir. Aprendamos a escuchar la voz de nuestro Padre que continuamente nos está hablando. Es tan importante. Aprendamos a escuchar su voz. ¿Cómo aprendemos a escuchar su voz? Intimidad. Entendamos que como hijos, Él nos ha dado diferentes formas de sentir su voz, escuchar su voz, por decirlo de esa forma. Podemos tener una impresión, sentimos algo, una comunicación en nuestro corazón. Podemos ver fotografías o podemos escuchar palabras. Hay diferentes formas: ver, escuchar, sentir la impresión, escuchar una expresión de Dios o una palabra de Dios, o ver a través de fotos, visiones que nos muestra lo que Dios nos está revelando. Y mientras más vamos en pos de escucharle, vamos a poder tener mayor claridad de entender su voz. Ahora, 3 cosas que Jesús modeló en su comunicación con el Padre que debemos aplicar si queremos aprender a escuchar su voz. 3 cositas, y lo resumo en este versículo, Lucas capítulo 5, verso 16, que aprendemos de Jesús. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. 3 cositas que aprender en nuestra comunicación con el Padre. Número 1, debe haber intencionalidad. Diga la palabra, escríbamelo en el chat: intencionalidad. Lo primero que debemos de aplicar es intencionalidad. Para yo tener comunicación con el Padre, yo debo de ser intencionalidad. Aquí dice Jesús siempre buscaba. Buscar demanda una acción. El buscar demandaba tomar un camino donde podía apartarse, subir el monte, despertarse temprano, acostarse tarde. Demandaba una intencionalidad de ir y apartar ese tiempo. Sí, él tenía demanda. Jesús tenía demanda sobre su vida desde que se despertaba hasta que se acostaba. Las personas lo estaban siempre alrededor, las multitudes, haciendo una demanda, un milagro, una bendición. Ven a mi casa, necesito que ores por mí, que eche fuera al demonio, que resucite al muerto, que sane al enfermo, que visites a mi familia. Había una demanda continua mientras iba de aldea en aldea, predicando el reino de Dios, enseñando las buenas nuevas. Jesús tenía una demanda, pero él no permitía que la demanda tomara el lugar de su intencionalidad de pasar tiempo a solas con el Padre, porque si él no conectaba con el Padre, ¿de qué servía ministrar a las personas? Porque él quería predicar lo que escuchaba el Padre decir. Él quería hacer lo que veía el Padre que estaba haciendo. Para eso él necesitaba apartarse, y él entendía que para él lo más importante era pasar ese tiempo a solas con Dios. Él era intencional en buscar esos momentos. ¿Cuántos de nosotros podemos ser intencionales o en dormirnos un poquito más tarde o a levantarnos un poquito más temprano o apartar un tiempo en la tarde donde decimos no voy a tener interrupciones, apago el televisor, apago el teléfono, pero el tiempo con Dios es más importante para mí de todo lo que pueda estar pasando en el mundo? Este es mi tiempo con Dios, porque si yo paso tiempo con Dios, yo voy a recibir la estrategia, yo voy a recibir las ordenanzas, yo voy a recibir sabiduría, yo voy a recibir la paz que necesito para enfrentar un día más. Y cuando salimos de ese lugar de presencia, ese lugar de encuentro con Dios, entonces yo tengo la habilidad de enfrentar un día para vivirlo con significado, vivirlo con productividad, vivirlo de una forma efectiva. Muchos de nosotros no somos efectivos, pareciera que perdemos el tiempo, pareciera que gano plata y se me va por el bolsillo lleno de huecos. ¿Por qué? Porque no estamos siendo intencional en buscar la sabiduría de Dios, la guianza de Dios. Pero número 2, tenemos que apartarnos de la bulla, apartarnos de la distracción. Número 2, apartarse de la bulla y de la distracción.
Número 2, apartarse de la bulla. Primero yo tengo que ser intencional en buscar ese espacio, buscar ese lugar a sola, de hacer el tiempo, sea temprano, en la tarde o en la noche. Pero yo voy a ser intencional. Número 2, yo me tengo que apartar de la bulla. ¿Qué significa? Que apago todo lo que me quiera distraer. Le aviso a mi familia, este es mi tiempo con Dios, no quiero interrupciones. Apago el televisor, el celular, no recibo ningún tipo de llamada, pero apago la bulla. No permito que nada me distraiga. Y déjeme decirle, el enemigo es un experto en traer distracción durante su tiempo a sola. ¿Qué hago yo? Tengo una libreta y el enemigo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no has hecho esto. ¿Y qué es lo que uso? Yo uso al enemigo como un cuadro de memoria. Me trae algo a la mente, lo escribo. Cuando lo escribo, ya no estoy en la preocupación que si se me olvida, que si se me pasa, que si lo escribo. Cuando lo escribo, ya el enemigo no me puede seguir molestando con lo mismo, porque es algo que tengo que atender. Apago la bulla, corto las distracciones. Y número 3, repito con regularidad. Todos los días dice, pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Número 1, intencionalidad. Número 2, apagar la bulla, apartarse de la bulla. Número 3, repetir con regularidad. Todos los días yo debería ser intencional, apagar la bulla para conectar con Dios. Recordando que Dios quiere ministrar a nuestro corazón. Cuando yo puedo entrar a ese lugar, leer la Biblia, estar orando, leyendo la Biblia, estoy meditando en su presencia, haciendo conciencia de su presencia. Él va a empezar a hablar a nuestro corazón. Pero pastor, yo he hecho eso una vez y nada. Siga ahí, espere. La Biblia dice estar quieto y saber que yo soy Dios. Tenemos que aprender a estar quieto. El pasar tiempo en oración no es simplemente Dios, yo quiero esto, Dios, yo quiero lo otro, Dios, yo quiero, y venimos a Dios con una lista. No, el venir en oración es tener una conversación con Dios, el conectar con su corazón, el dejar que Él hable a mi vida. Papá, ¿qué quieres que yo ore en este día? Papá, ¿qué es lo que quieres que yo en este día declare aquí en la tierra, que se cumpla como en el cielo? Yo quiero que tu voluntad se haga. So, Padre, ayúdame a orar, dame tu palabra, dame tu instrucción, dame tu guianza. Y es ahí donde hago el intercambio. Sí, yo puedo venir cansado, yo puedo venir cargado, y yo digo, Padre, aparto este tiempo, desconecto de toda la bulla, tengo esto y esto y esto que me está cargando, lo pongo a tus pies. Ahora quiero hacer conciencia de tu presencia, quiero enfocarme en lo que tú me quieres hablar, en lo que tú me quieres decir. Estoy atento a tu voz. Y ahí usted pasa tiempo, puede tener un poquito de música de adoración o música instrumental, algo que le ayude a descansar, reposar en su presencia. Y ahí usted va a ver que Dios empieza a susurrar a su corazón. Pero no se desanime si la primera vez no escucha, o la segunda o la tercera. Siga siendo intencional, siga apagando la bulla, siga repitiendo el proceso en buscar esos tiempos a sola, para que vea cómo Dios va a hablar y ministrar a su corazón. Porque Dios habla hoy. La pregunta es, ¿lo escuchas? Si no lo escucha, no se desanime. Le animo que usted siga siendo intencional, apartándose de la bulla, apagando la bulla, y repita con regularidad que el escuchar la voz de Dios se convierta su meta en sintonizar la frecuencia de su corazón, de subir las antenas, de poder conectar con Él. El que a lo mejor al inicio escuche un poquito de estática, no lo escucha con mucha transparencia, mucha claridad. Siga sintonizando, siga siendo intencional, siga apagando la bulla y la distracción, y diga, Señor, yo soy intencional, yo quiero escuchar tu voz. En este día, yo he querido poder ministrar a su corazón en que usted sepa, Dios está hablando. Dios siempre está deseando conectar con usted. El problema no es que Dios no habla. El problema muchas veces es que estamos conectados a otras frecuencias. Y la intencionalidad, apagando la bulla, repitiendo con regularidad, buscando la frecuencia de conectar con Dios, apartando ese tiempo a sola. En ese tiempo, ¿qué puedo hacer? Leo la Biblia, adoro al Señor, escucho un mensaje, o estoy simplemente haciendo conciencia de su presencia, descansando, esperando en Él. Yo puedo traer preguntas al Señor, pero también estar dispuesto a escuchar las preguntas que Él tiene para mí.
y de ahí usted sincerarse delante de Dios. Pero usted puede venir con su lista, pero más importante que su lista es escuchar su corazón. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas hoy. Tú no has dejado de hablar. Y tu anhelo es conectar con cada uno de tus hijos. Padre, en este día yo pido que tú pongas el querer como el hacer en cada uno de tus hijos, de ser más intencionales en pasar tiempo contigo. En ese tiempo que aparten, que apaguen toda la bulla, toda distracción y que continúen practicando tu presencia. Y que cada día más tu voz se haga más y más clara a su vida. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sigue ministrando en esta semana la importancia de ponerte primero. Que tú seas la voz que más alto escuchan. Que tú seas la voz que tiene prioridad en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.